Mi alma te adora, mi Señor, mi alma te alaba, Padre. Lo tenemos, iglesia, Mateo capítulo 16, versículo 18. Amén. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre Santo, enseña. Por tu palabra, Padre Santo, en esta tarde, enséñanos. Oh, mi Dios amado, Señor, que podamos conocer, que podamos entender, Padre Santo, y que podamos, Padre Santo, practicar tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén. Amén. Pueden tomar asiento en esta hora, hermanos. Gloria sea el nombre de Jehová. Aleluya. El tema del mensaje en esta tarde, gloria a Dios, es viviendo a nuestro potencial. Viviendo a nuestro potencial. Gloria sea el nombre de Jehová. Aleluya. Hoy recibí una palabra de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Y la voy a compartir con ustedes. El viernes estábamos aquí en la vigilia de los jóvenes. Felicito a los jóvenes por ese entusiasmo, por esa iniciativa. Gloria sea el nombre de Dios, de querer, ¿verdad?, estar con Dios hasta las horas de la madrugada. Gloria sea el nombre de Dios. Felicito a los hermanos que se quedaron hasta el final con los jóvenes. Gloria sea el nombre de Dios. Los que se quedaron a la vigilia con los jóvenes, les felicito. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Nosotros siempre ponemos, ¿verdad?, que nuestros programas están sujetos a cambios por el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre de Dios. Y el viernes no llegó el predicador que estaba programado, gloria a Dios, pero sí llegó la palabra de Dios que estaba programada. Gloria sea el nombre de Dios, porque el viernes, durante el servicio, durante la vigilia, Dios venía confirmando algo. Y hoy, después de que ya dimos el mensaje, Dios terminó de confirmar el mensaje, pero también Dios confirmó una palabra. Gloria sea el nombre, porque hablábamos de las lámparas, hablábamos de no es hora de dormir. Gloria a Dios, aleluya. Y ese era literalmente el tema, era no te duermas. Gloria sea el nombre de Dios. Y en esta tarde, al llegar aquí, gloria a Dios, alguien habló con este servidor y me dijo: pastor, aleluya, el viernes el Espíritu Santo nos bautizaba, pero a la misma vez nos daba una palabra. Gloria sea el nombre de Dios. Y en la palabra que le dio, le seguía repitiendo: no todas las lámparas están encendidas. No se había predicado en la vigilia, esto fue durante el servicio. Gloria a Dios, antes de que Dios hablara la palabra en la vigilia, en el servicio, Dios le seguía repitiendo: no todas las lámparas están encendidas. No todas las lámparas tienen aceite. No todas las lámparas están encendidas. Y le dijo: dile a mi hijo que aunque él procure que todas las lámparas estén encendidas, no todas van a estar encendidas. Gloria sea el nombre de Dios. Y es una palabra difícil de tragar, ¿sabe? Es una palabra difícil de tragar porque, gloria a Dios, en mis oraciones yo quisiera que todos, ¿verdad?, que cuando Cristo venga, todos los que están aquí presentes, y algunos que se ausentan, gloria sea, que no están presentes hoy, que están ausentes, pero que son parte. Quisiera que todos, cuando sonara esa trompeta, se fueran con Cristo. Pero ya Dios ha hablado de que no todos van a estar, de que no todas las lámparas están encendidas, de que no todas las lámparas llevan aceite. Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Así que, mi hermano, yo les digo, antes de entrar al mensaje, si tu lámpara está encendida, procura que tenga aceite. Gloria sea el nombre. Si tu lámpara está encendida, procura que tenga aceite. Y si no está encendida tu lámpara, gloria a Dios, si no está encendida tu lámpara, gloria a Dios, yo no esperaría ni hasta el final de este mensaje para pasar al altar, ¿sabes? Gloria sea el nombre de Jehová, aleluya, porque los días se están cumpliendo y yo no le garantizo uno más. Si llega mañana, gloria a Dios. Si llega aquí a un mes, gloria a Dios. Aleluya, porque Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. Pero yo no le garantizo ni un día más. Santo eres Jehová, aleluya.
Gloria sea el nombre de Dios. Pero vamos a entrar en el tema del mensaje de hoy, viviendo a nuestro potencial. Gloria sea el nombre de Jehová. Jesucristo le preguntaba a sus discípulos, y escuche bien, escúchame ahora, yo quiero que usted entienda esto. Jesucristo le hacía pregunta a sus discípulos, no porque él no conociera lo que ya la gente decía de él. Él no estaba buscando la opinión de la gente. Gloria sea el nombre de Dios. Algunos dicen que a Cristo le importaba lo que la gente pensaba de él. Pero mientras más yo busco en la palabra, mientras más yo escudriño las escrituras, hermano, él no les preguntaba a sus discípulos lo que la gente decía de él, porque él no supiera lo que la gente decía de él. Él sabía ya lo que la gente decía de él. Él es quien escudriña los corazones. Él es quien conoce nuestras intenciones. Él es quien, aleluya, nos conoce nuestro pensar, nos conoce nuestra persona, aún mejor que nosotros mismos nos conocemos. Él revela cosas de nosotros. Él nos revela a nosotros mismos cosas de nosotros que nosotros no conocíamos hasta que Él las revela. Y cuando Él las revela, entonces nos damos cuenta de dónde estamos parados. Gloria sea el nombre de Dios. Pedro se creía que él sabía lo que él estaba pensando. Pedro le dice al Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Y no es hasta que Dios le revela, hasta que Jesucristo le revela a Pedro lo que él verdaderamente va a hacer, que Pedro no cae en cuenta. Pedro le dice, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Y Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ya Satanás te ha pedido para zarandearte. Le dice, ¿y tú vas a caer? Tú me has de negar 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro no sabía esto de sí mismo. Pedro no sabía que él era capaz de negar al maestro. Hasta este momento, Pedro estaba pensando que él jamás negaría al maestro. Pedro estaba pensando que él no sería capaz de tal cosa. Pero cuando Jesucristo se lo revela, y cuando Pedro ha negado a Jesús y le mira a los ojos, se da cuenta que Jesús lo conocía a él mejor que él se conocía a él mismo. Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Ninguno se jacte de ser lo que no es, porque Dios conoce quiénes somos y de qué somos capaces. Aleluya. Él te dice, hoy por hoy no eres capaz, pero yo te quiero llevar a tu potencial. Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Vea, Pedro le estaba diciendo, Pedro, yo sé de lo que tú eres capaz, y tú no eres capaz de llevar esta copa, no eres capaz, pero yo te voy a llevar, Pedro, a tu potencial, y lo vamos a ver. Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero ella sabía lo que la gente decía acerca de él. Gloria sea Dios. Él estaba provocando a sus discípulos porque él quería llevarlos a un lugar. Gloria sea el nombre de Dios. A veces Dios te hace preguntas no porque ya Él no sepa la respuesta, sino porque Él te quiere llevar a un lugar. Adán, cuando estaba en el huerto del Edén, Jehová le pregunta a Adán, ¿dónde estás? No porque Jehová no supiera que Adán estaba escondido, sino porque Él quería llevar a Adán a una confesión de su pecado. ¿Acaso Jehová no sabía que Adán había ya comido del fruto del bien y del mal, y no sabía que Adán estaba escondido? Y por eso estaba preguntando, Adán, ¿dónde estás? No te encuentro. No, él sabía dónde él estaba. Pero cuando le pregunta a Adán, ¿dónde está? Adán le dice, Señor, me escondí porque tuve miedo de ti, porque tú eres un Dios severo. ¿Y quién te enseñó? Santo Jesús, aleluya. ¿Quién te enseñó a ti el bien y el mal? Él dijo, Señor, la mujer que tú me diste me trajo del fruto del árbol que tú dijiste que no comiera, y yo comí. Oh, Adán. Ve como Dios lo va llevando. Le hace preguntas no porque Dios no sepa la condición de Adán y lo que Adán ya ha hecho, sino que lo está llevando a una confesión.
Dios quiere llevarte a ti. Dios te hace preguntas porque Él quiere llevarte a ti a una reconciliación, a tu reconocer quién tú eres delante de Dios, a tu poder confesarte delante de Dios y decir: Señor, yo he pecado. Santo. Gloria a Dios, porque sin la confesión no hay remisión de pecados, ¿sabes? Gloria sea el nombre de Dios. Sin la confesión no hay remisión de pecado. Recuérdense la parábola del hijo pródigo. Gloria sea el nombre de Dios. Que cuando había sequía y había escasez en la región donde él estaba, él se recordó: en la casa de mi padre muchos jornaleros hay que están viviendo mejor que yo, que soy el hijo. Santo Dios. Y él decide algo. Él dice: iré a mi padre y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Santo. Aleluya. Pero cuando él llega a su padre y le confiesa esto al padre, entonces el padre lo puede redimir. Mientras él estaba allá deseando comer las algarrobas de los cerdos, aleluya, él estaba padeciendo, pero nada podía hacer para cambiar su situación. Pero cuando llega al padre y confiesa al padre que era pecado contra el cielo y contra él, el padre es capaz de redimir a su hijo. Gloria sea el nombre de Jehová. Jesús quería llevar a sus discípulos a una confesión de quién estaba delante de ellos, que ellos reconocieran quién era Dios en sus vidas. Él quería que ellos reconocieran que el que caminaba con ellos era el autor y consumador de la vida. Él quería que ellos reconocieran que el que estaba con ellos era el que creó el universo. Él quería que ellos reconocieran que el que estaba con ellos era el alfa y el omega, era el principio y el fin, era el anciano de día, era el todopoderoso, era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Gloria sea el nombre de Dios. Pero Él no se lo dice simplemente. No, Él les pregunta porque Él quiere que nazca de ellos este reconocimiento. Él quiere que nazca de ellos, que ellos sepan quién está con ellos y quién está delante de ellos. Gloria sea el nombre de Jehová. Ellos le empiezan a responder, le dicen ellos. Algunos dicen Juan el Bautista, algunos dicen Elías, algunos dicen Jeremías, algunos dicen algún profeta. Él no entró en muchos detalles de quién la gente decía. Él siguió el próximo paso de donde él quería llevar a los suyos. Dios te quiere llevar a un lugar, ¿sabes? Dios te quiere llevar a un lugar, y cada proceso que tú pasas en tu vida es Dios llevándote a algún nivel donde Él quiere que tú llegues. Gloria sea el nombre de Dios. Podemos hacer una de dos cosas, hermanos. Podemos sentarnos a llorar nuestras penas, o podemos entender que Dios nos está llevando cada día, con cada cosa que nos pasa. En todo Dios tiene un propósito de llevarnos a un nivel más alto, y nosotros procurar llegar al nivel donde Dios nos quiere llevar. Gloria sea el nombre de Jehová. Él no se estuvo tiempo en lo que la gente decía, no le importaba eso en realidad, lo que quería es llevarlo a un punto. Y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ven, ahí llega el grano. Gloria sea el nombre de Dios. Ahí llega el grano. Gloria sea el nombre de Jehová, aleluya. Es como el padre que sabe que el niño se comió la última galleta cuando él le dijo que no te comieras la última galleta, ¿verdad que sí? Y el padre va y agarra la caja de galletas y la abre frente al hijo. Le dice: ay, no quedan galletas. Y no se queda. Y él mira al hijo y le dice: ¿tú sabes quién se comió la última galleta? El padre ya sabe quién se la comió. Él sabe que fue el hijo. Gloria sea a Dios. No le está cuestionando porque él no sepa, le está cuestionando porque ya él sabe. ¿Quién? ¿Tú sabes quién se comió la última galleta? No, tú no sabes. Ven aquí, porque yo veo. Y ve aquí, y le empieza a limpiar al lado de la. Mientras está limpiando al lado de la boca, tú no sabes quién fue que se comió la última galleta. No, tú no sabes. Ve aquí, que tiene un poquito de chocolate al lado de la boca, en el cachete, se quedó un poquito de chocolate. ¿De verdad que tú no sabes? Papi, fui yo. Oh, fuiste tú que te comiste la última galleta. Santo eres Jehová. Gloria sea el nombre de Jehová, aleluya. El Padre sabe.
El Padre sabe cuál es tu condición. El Padre sabe dónde tú estás. Santo eres. Gloria sea el nombre de Dios. Quiero que tú entiendas algo, que cuando Jesús le está hablando a Pedro en este momento, porque Pedro ha de revelar algo maravilloso. Pedro en este momento va a revelar algo poderoso. Santo eres Dios. Pero no entiende lo que él está revelando. Y Dios quiere que Pedro entienda lo que él está revelando. Dios quiere que lo entienda. Cristo en este momento quiere que Pedro entienda lo que él está revelando. Porque dice Pedro, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo dijo, lo confesó, pero no entendía lo que estaba diciendo. A veces hablamos cosas poderosas, a veces hablamos cosas grandes, pero no llegamos a entender lo que estamos hablando. A veces no llegamos a entender la magnitud de lo que estamos diciendo. Gloria sea el nombre de Jehová. Cuando tú te paras al frente y tú dices: yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh, tú lo has declarado, tú has declarado una palabra poderosa, pero ¿sabes qué? Cuando tú lo declaras, Dios te va a probar en eso, para que tú entiendas lo que consiste. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria sea el nombre de Dios. Sí, las palabras que nosotros decimos son poderosas. Cuando tú dices: yo le creo a Dios, Él te va a probar si tú le crees o no. Cuando tú dices: yo espero en Dios, oh, ay Señor. Cuando tú dices: yo espero en Dios, Él va a decir: vamos a ver si de verdad espera en mí o no. Gloria sea el nombre de Dios. Llegas al altar: Señor, yo no sé qué pasó en esta semana, perdí el trabajo, perdí esto, perdí aquello. Si la semana pasada yo estaba confesando que yo espero en ti, y mira lo que me está pasando. Precisamente tú confesaste que tú esperabas en Dios. ¿Verdad que sí? Pues ahora espera en Dios. Gloria a Dios. El salmista decía: alma mía, no quiero que estés triste. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué andaré yo enlutado por la presión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan cada día diciéndome: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarme. Salvación mía y Dios mío. Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Te alabamos, te adoramos, te adoramos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien has dicho, Pedrito. Bien has dicho. Le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está allá en los cielos. Pero escuche, mire, yo quiero que usted vea esto. En el versículo 16, en el capítulo 16, Pedro acaba de revelar algo poderoso, ¿verdad que sí? Lo reveló. Y Cristo, mira cómo le dice Cristo, que le dice: bienaventurado Simón Pedro, hijo de Jonás. Le acaba de decir bienaventurado por lo que acaba de revelar. ¿Sabes qué? Unos versículos después, en el mismo capítulo, no hemos ni cruzado de capítulo, unos versículos después le está diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es el mismo Pedro. ¿Ah? Es el mismo Pedro. Amén, aleluya. Pero el mismo Pedro que Cristo le dice unos momentos antes, literalmente, unos momentos, posiblemente el día anterior, le dice: bienaventurado Simón Pedro, hijo de Jonás. Y cuando usted sigue leyendo, dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y el mismo Pedro, que acaba de revelar que este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, porque ahora se creyó gran cosa Pedro, Dios me usó. Dios me usó. Bendito es. Gloria sea el nombre de Dios. Qué malo es cuando nos creemos, ¿verdad?
¿Cómo fue? treparon Se le treparon las chuletas. Gloria al Señor. Qué malo es cuando nosotros nos creemos que Dios nos usa, ¿verdad que sí? Santo. Aleluya. Te adoro, Dios. Santo es Dios. Maravilloso Jesús. Santo es Dios. Santo es Dios. Aleluya. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Santo es Jehová. Santo Jesús. Santo Te es adoro, Jehová. Dios. Aleluya. Dios me usa. Santo Jesús. Gloria sea el nombre de Dios. Oh, tú no lo sabías, Dios me usa. Oye, Santo no Dios. digas muy alto, pero es tremendo. Yo soy, olvídate de algo. Después de Juan el Bautista, yo. Santo Dios. Santo. Gloria sea. Eso es lo que estaba creyendo Pedro. Los discípulos estaban con él y decían, ven aquí, Denny. Santo Jesús. No, pero dijo, bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, porque nosotros les no ni sangre ni carne. ¿Fue a mí? ¿Eso fue a mí? Dios me usó. Dios me usó. No a ti. Dios me usó. Gloria sea el nombre de Dios. Y nos empezamos a creer, gracias. Y nos empezamos a creer que somos alguien porque Dios nos usó. Santo. Santo Dios. Santo. Aleluya. Santo Y es. se nos olvida que Jesucristo dijo, Te adoro, en un momento dado, si estos se callaren, yo usaría las piedras para que Gloria sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. El que Dios te use no te hace nada, simplemente te hace un vaso. Y tú dirás, pero hay diferentes tipos de vasos. Yo no soy cualquier vaso, ¿sabes? Yo soy ese de plata, yo soy el vaso de cristal, yo soy el que sacan de la vajilla, ¿verdad? Cuando viene la gente importante, yo soy de ese vaso. ¡No! Pablo dijo, tú decides depositar tus tesoros en vasos de barro para que la excelencia de la gloria sea tuya y no nuestra. Gloria sea el nombre de Jehová. Nosotros no somos nada, Dios me usó, gloria a Dios. Mañana será otro que Dios quiera usar. Pero Pedro se creyó, Dios me usa. Y dijo, yo le puedo dar consejo a Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Mira, le dice, entonces Pedro tomándolo aparte. Porque Pedro se creyó gran cosa. Él dijo, esto no es para todo el mundo, esto no es para los oídos de todos, esto es, como yo soy ahora el Santo Dios. el confidente, ¿verdad? Del presidente. Yo lo tengo que llevar aparte porque yo voy a ser consejero. Y tomándolo aparte comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Porque sabe que el día anterior Dios lo había asado. El día anterior Él le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado Pedro. ¡Bienaventurado! Y ahora Jesús tiene que venir y ponerlo en su lugar. Sí, Señor, aleluya. Ahora tiene que venir Jesús porque le dice, no, tú no vas a llegar a tu potencial así. Tú no vas a llegar a tu potencial así. Le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, porque te creíste mucho, pero estás mirando las cosas de los hombres y no las cosas que son de Dios. Santo es Dios. El que papá te haya usado ayer no quiere decir que lo que tú estás hablando hoy es de Dios. Santo es Dios. Sí, porque nos creemos que si Dios habló a través de mí una vez, ahora todo lo que yo digo es de Dios. Santo. Aleluya. Y que yo puedo aconsejar a todo el mundo y todo lo que yo diga es de Dios. Ten cuidado con tu lengua y refrénala. Gloria, ten cuidado con decir así dice Jehová cuando Dios no ha hablado nada. Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Santo es Dios. Ten cuidado con estar poniendo las manos a cualquiera si Dios no te ha llamado a imponer las manos. Santo es Dios. Te adoro, Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Santo es Dios. Si Dios no te ha llamado a imponer las manos, no seas ligero en imponer las manos, ¿sabes? Santo es Dios. Espera la dirección de Dios. Pedro no esperó la dirección de Dios y se dijo, Dios me usó. Ahora yo puedo hablar lo que sea y Dios me va a respaldar. No. Quítate de mí, Satanás.
porque me eres de tropiezo. Gloria sea el nombre de Dios. Y además de eso, y después de esto, Dios sigue hablando con Pedro, Dios sigue hablando con Pedro, Dios sigue hablando y tratando con Pedro. Y todavía Pedro tiene que estar aprendiendo, porque mientras estamos en esta vida, estamos aprendiendo. Mientras estamos en esta carne, estamos aprendiendo. Nunca te creas mayor que el otro. Nunca te creas que tú eres más importante, o que tú predicas mejor, o que tú cantas mejor, o que tú ministras mejor, o que cualquier cosa tú mejor. Gloria sea el nombre de Dios. El día que tú te empieces a pensar, que tú eres mejor que tu prójimo, aleluya, ese día es el día que Dios te va a decir: quítate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Gloria sea el nombre de Jehová, aleluya. Yo seré el pastor de esta iglesia, pero yo no soy mayor que ninguno de ustedes. Ante Dios todos somos iguales. Ante Dios yo también me voy a tener que presentar y le voy a tener que dar cuenta por lo bueno y por lo malo que he hecho. Gloria sea el nombre de Dios. Le tendré que dar cuenta por mi vida, gloria a Dios, si anduve como Él me mandó, si anduve en rectitud como Él me mandó a hacer, si acepté a Jesucristo como su Salvador y caminé en sus pasos, si día a día me negué a mí mismo, tomé mi cruz para seguir a Cristo o no. Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Santo es Dios. Pero escuche bien, Cristo sigue hablando. Cristo sigue hablando y le dice, después que le dice: bienaventurado, porque no te les dieron ni sangre ni carne, sino mi Padre que está allá arriba en los cielos, le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora yo te revelo algo, le dice. Tú has revelado algo, ahora yo te revelo algo a ti. Ciertamente yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos aquí se han confundido, muchos aquí han malinterpretado la palabra y piensan que Pedro es esa roca de la cual Jesucristo estaba hablando. No, Pedro no es la roca, es lo que Pedro acaba de afirmar con sus labios. Santo es Dios, santo. Él le dice: ciertamente tú eres Pedro. Le dice: y sobre esta roca, sobre la que tú acabas de declarar, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. Entienda algo, que esta es la primera vez que Jesucristo declara a su iglesia. Antes de esto no existe la iglesia. Santo es Dios. La iglesia no existe. A veces pensamos los discípulos como la iglesia. Los discípulos no fueron a la iglesia hasta el día de Pentecostés. Santo Dios. A veces pensamos que Juan el Bautista era cristiano. Juan el Bautista no era cristiano, Juan el Bautista era judío. Gloria sea el nombre de Dios. A veces pensamos que Moisés, si hablamos de Moisés como si Moisés hubiese sido cristiano. Cristiano significa seguidor de Cristo. Moisés no era parte de la iglesia porque Moisés no siguió a Cristo. Y usted dirá: pastor, que usted está diciendo que Moisés no siguió a Cristo. Oh, Moisés no siguió a Cristo porque Moisés no conoció a Cristo, porque Moisés vivió miles de años antes de Cristo. Él siguió a Dios, él era judío. En este momento y por primera vez se revela un misterio: la iglesia de Jesucristo. Él dice: sobre esta roca, sobre el hecho de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se va a fundar mi iglesia. Aleluya. Santo es Y le dice, y usted dirá: no, porque si usted sigue leyendo, él está hablando a Pedro. Dice: sí, yo voy a seguir leyendo, no se preocupe. Dice: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Marque eso, que con eso vamos a terminar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Marque eso, que yo no voy a entrar en eso todavía. Yo voy a entrar en eso y se lo voy a dejar para el final. Gloria sea el nombre de Dios. Le sigue hablando a Pedro, le dice: y a ti, a Pedro, le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y uno pensará, cuando uno está leyendo eso, pues sí, entonces él está diciendo que tú serás la roca, porque Pedro le está entregando las llaves de los cielos a Pedro. Santo Dios. Y le está diciendo a Pedro que todo lo que tú atares aquí en la tierra será atado allá arriba en los cielos, y todo lo que tú desatares aquí en la tierra será desatado allá arriba en los cielos. ¿Sí? ¿Ok? Él le está diciendo eso a Pedro. Y si se hubiese quedado así, usted, el leer que Pedro era la roca de la cual estaba hablando Cristo, en la cual él iba a edificar su iglesia, usted podría pensar que eso está correcto. Pero ¿sabes qué? Cuando usted se va al próximo capítulo, al 18, pero se va a 2 capítulos más adelante, al capítulo 18 y al versículo 18, al resto de sus discípulos, él les repite lo mismo.
no es solamente a Pedro, esto no es exclusivo para Pedro, esto es para la iglesia. Él está hablando a Pedro, él está diciendo, yo soy la roca en la cual yo edificaré mi iglesia, y a mi iglesia yo le doy las llaves de los cielos, y lo que ataren aquí en la tierra será atado allá arriba en los cielos, y lo que desataren aquí en la tierra será desatado allá arriba en los cielos. Miren para que ustedes vean en el capítulo 18, en el versículo 18 dice, de cierto os digo, ahora le está hablando a todos sus discípulos, no solamente a Pedro. Le dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto no era un club exclusivo de uno. Santo Dios. Santo Dios. Eso es lo que Pedro se estaba creyendo. Pedro se estaba creyendo que ya estaba en un club exclusivo de uno. Pero Jesucristo la aclara 2 capítulos más adelante, cuando Él reúne a todos sus discípulos. Y Pedro se siente menos especial en este momento. Ay, qué malo es cuando nos empezamos a sentir menos especial, ¿verdad que sí? Dios. Aleluya. Qué malo es cuando nosotros nos enaltecemos y Dios tiene que venir y bajarnos unos cuantos renglones, ¿verdad que sí? Y decirte, no, Pedrito, tú no estás aquí, tú estás acá. Primero le dice a Pedro, Pedro, tú no eres el único por el cual yo voy a hablar. Y no solamente tú no eres el único por el cual yo voy a hablar, en un momento yo puedo hablar por ti, pero si tú te dejas tomar la ventaja del enemigo, el enemigo también puede hablar por ti. Le bajó un renglón. ¿Verdad que sí? Le bajó un renglón. Le bajó, claro. Después le dice, Pedro, yo te hablé de una roca, pero tú no eres la roca, Pedro, la roca soy yo, la roca es lo que tú declaraste, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo bajó de otro renglón. Y después le dice, y Pedro, tú tampoco tienes exclusividad a las llaves del cielo. Santo Dios, santo eres. Tú no tienes exclusividad a las llaves del cielo. Y para que lo sepa, a los discípulos también yo le he dado las llaves. Y lo que ellos ataren será atado, y lo que ellos desataren también será desatado. Claro. Y lo bajó de un cantazo en 2 capítulos, 3 renglones. Santo. No eres ni el vidente, no eres el único por el cual Dios habla. Pablo bajó un renglón, le dijo, no eres la roca. Pablo bajó otro renglón y le dijo, y no eres el único que tiene las llaves de los cielos. Pablo, y lo bajó otro renglón. Y lo puso en su lugar, en el lugar donde él tenía que estar. Ahora Pedro entiende que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene nenes lindos. Ahora Pedro entiende que Dios no tiene nenes lindos. Pedro se estaba creyendo, hace 2 capítulos atrás, hermano Edgar, Pedro se estaba creyendo que era el nene lindo de Dios. Santo eres. Le dijo bienaventurado. ¿Quién no se cree el nene lindo de Dios cuando Dios le dice bienaventurado? Santo Dios. Pero no es que eres el nene lindo de Dios, es que Dios no hace acepción de personas. Santo, santo. Todo aquel que se allegue a la cruz, todo aquel que confesar el nombre de Jesucristo, ese, dice la palabra, será salvo. Porque Dios no hace acepción de personas. Pedro no recibió nada exclusivo en esa hora, la iglesia sí. La iglesia sí. La iglesia, Dios le dijo, yo hoy la paro. Santo eres, Dios, bájale. Y la fundo sobre esta roca, sobre mi nombre, sobre Jesucristo. Gloria sea el nombre de Dios. Iglesia, sepa que usted está fundado sobre la roca que es Cristo Jesús. Unos domingos atrás hablamos, ¿verdad?, de fundar tu casa sobre la roca, sobre la arena. De los que fundaron su casa sobre la arena, sobre la roca. Yo quiero que usted sepa, si usted es iglesia de Dios, su casa está fundada sobre la roca. Y mientras usted permanezca como iglesia, y dije permanezca, porque sí, hay algunos que dejan de ser iglesia. Ay, ¿cómo va a ser eso? Sí, hay algunos que dejan de ser iglesia. Mientras tú permanezcas siendo iglesia, tú permaneces sobre la roca. ¿Por qué digo permanecer? Porque la palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa ser o estar separado. El día que tú dejes de separarte para Dios, tú dejas de ser iglesia. Santo Dios, aleluya. Tú puedes haber aceptado a Jesucristo como tu Salvador,
Y quiero hacer hincapié en esto porque hay muchos predicadores por ahí predicando lo contrario, predicando que una vez que tú confiesas a Cristo, no importa que tú hagas, tú no puedes perder tu salvación, hermano. Tú puedes perder tu salvación, y la palabra es clara en cuanto a eso. Pablo mismo dijo al final de su jornada, él dijo: yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente he olvidado todo lo que queda atrás, prosigo el blanco. Amén. Santo es Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Pablo no se equivocaba en cuanto a esto. Pablo no se pintaba, aleluya, las cosas color de rosa. Pablo sabía claramente que él tenía que velar por su salvación con temor y mucho temblor. Y digo Pablo porque Pablo es el que usan para decir que salvo siempre salvo. Pero Pablo fue el mismo que dijo, aleluya, yo mismo golpeo mi pecho y me pongo en servidumbre. Que no sea que después de haberle sido heraldo a muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Gloria sea el nombre de Dios. Pablo no se dormía de ese lado, mis hermanos. Hay quienes te están durmiendo de ese lado, que están usando a Pablo para dormirse de ese lado, pero el mismo que están usando no se dormía de ese lado. Mientras tú permanezcas separado para Dios, tú permaneces siendo iglesia, porque eso es lo que significa iglesia: separados del mundo, separados para Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Mientras tú permanezcas siendo iglesia, tus pies permanecen firmes sobre las rocas. Oh, te podrán venir vientos y mareas, te pueden venir pruebas, te pueden venir angustias. Tú puedes sentirte desmayar, tú puedes venir corriendo al altar y suplicar misericordia de parte de Dios, pero la realidad es que tú permaneces sobre las rocas. Hay muchos que comparan la salvación con las pruebas y piensan que si algo me va mal en esta vida es que mi salvación está en juego. No, las cosas te pueden ir pésimas en esta vida. Las cosas te pueden estar yendo cuesta abajo a 100 millas por hora. Pero si tú estás parado sobre esas rocas, cuando suene la trompeta, se quedan todas las pruebas de este mundo, todo el llanto, toda la tristeza, todo dolor, se queda atrás. Gloria sea el nombre de Dios. Tú no puedes medir, escuche bien, tú no puedes medir ni la santidad tuya ni la santidad de otro por cómo le van las cosas en la vida. A Job le trataron de hacer eso, porque Job perdió su casa, sus hijos, por poco pierde su esposa, perdió su salud, perdió su dinero, sus ganancias. Gloria sea el nombre de Dios. Por poco pierde su juicio cabal. Por poco Job se vuelve loco. Cuando usted lee la palabra, usted se dará cuenta que Job, por toda esta angustia, Job por poco se vuelve loco. De tal modo que él maldice el día que él nació. Él maldice el vientre que le dio a luz. Está pasando una crisis psicológica Job. ¿Sabe? Si usted fuese a evaluar a Job psicológicamente, Job no solamente estaba pasando una depresión, Job estaba pasando una crisis psicológica. Estaba al punto de perder su mente. Santo Dios. Pero Dios siempre llega a tiempo. Amén. Sus amigos llegaron para culparlo, para decirle: Job, cosa terrible tú tienes que haber hecho, algún pecado terrible tú tienes que haber hecho para estar padeciendo las cosas que tú estás padeciendo ahora. Y Job se llegó a creérselo. Job se llegó a creérselo y dijo: seré yo tan malvado, seré yo tan malo que he cometido un pecado atroz delante de Dios y yo mismo no soy capaz de reconocerlo. Santo Dios. Él se lo creyó. Fueron tanta la gente señalándolo que él estaba mal, que Job se llegó a pensar él mismo que él estaba mal. Pero Jehová tiene que llegar a intervenir en la vida de Job y decirle: Job, ¿quién es este que oscurece el pensamiento con palabras sin sabiduría? Le dice a Job, le dice: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le di límite al mar y le dije: de aquí tú no pasas?
claridad en medio de su crisis, de su psicosis. Job tiene un momento de claridad y dice: Señor, ¿quién es que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Yo hablaba cosas que yo no conocía. ¿Por qué? Porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos ven al Dios de la gloria. Santo es Dios. Santo es Dios. ¿Sabes qué, mi hermano? Le voy a decir algo que le va a chocar. Santo Dios. Le voy a decir algo que le va a chocar. A Dios no le importa tu crisis. Santo es Dios. Aleluya. Charo, Santo es Dios. a Dios no le importa tu crisis. Santo Jesús, aleluya. Santo es Dios. ¿Y dicen qué? Mi alma te adora, Jesús. Tú le importas a Dios. Te adoro, Dios. Tú le interesas a Dios. Poderoso Jehová. Pero tu crisis a Él no le interesa. A Él no le importa. ¿Y por qué digo esto? Que tu crisis a Él no le importa. Gloria sea el nombre de Dios. Lo que le estoy diciendo es que Dios no le pone importancia a tu crisis. Porque lo que tú miras como un crisis, o como una crisis, Él simplemente lo mira como una oportunidad para que tú veas su gloria. Santo. A Dios no le importó la crisis de Job. En ningún momento Él le dice: Job, perdóname por la crisis que te hice pasar. No, en medio de la crisis Él le cuestiona a Job y le dice: ¿qué tú estás hablando? Santo Dios, Santo es aleluya. Dios. En medio de la crisis psicológica Santo Jesús. y física que Job está pasando, Santo. Dios llega y le cuestiona a Job y le dice: ¿qué es lo que tú estás hablando? Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque Job llegó un momento donde quitó su mirada del Altísimo y miró su crisis. Y le dio importancia a su crisis y no al Dios que estaba con él en medio de la crisis. Dios no quiere que tu crisis sea más importante que Él. Cuando tú le das más importancia a tu crisis Santo. que a Dios, Dios se molesta contigo. Santo es Dios. Gloria sea el nombre, como se molestó con Job. Job no pecó, pero Dios se molestó con él. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis, Dios, cuando tú eres un hijo de Dios en medio de la crisis, Él te dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria sea el nombre de Jehová. No le importa a Él tu crisis. Santo eres Jehová. Él tiene todo bajo control. Sí, Señor. Ve, nosotros le llamamos crisis, porque una crisis para nosotros es cuando las cosas han salido fuera de nuestro control. Y eso nos pasa cada rato, ¿sabe? Eso a nosotros nos pasa cada rato. Si vamos a ser sinceros con nosotros mismos, nos pasa cada rato. Donde hay cosas que se nos salen fuera de control, de nuestro control. Santo Jehová, aleluya. Te Pero a adoro. Dios nunca se le ha salido nada fuera de control. Así que tu crisis no es la crisis de Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. Santo Jehová, Por eso digo, a Dios no le importa. Yo no dije a Dios no le importa su crisis, porque Dios nunca te dio crisis. A Dios no le importa tu crisis, porque tu crisis no es la crisis de Dios. El que se te haya salido fuera de tu control no quiere decir que se salió fuera del control de Dios. Amén. Amén. Santo. Dios tiene todo bajo control, y cuando tú clamas a Él, Él va a poner todas las cosas en su lugar. Lo que tú no puedes hacer, Él lo hace. Gloria sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Donde tú eres débil, eres fuerte. Señor, aleluya. Aleluya. Te adoro, Dios. Nicodemo le dijo: cosa imposible es lo que tú has dicho. Jesús, aleluya. Él le dice: Nicodemo, tú dices que lo que yo digo te es difícil. Cosas mayores que estas. Cosas mayores que estas yo te diré, y tú tendrás que hacerlo en fe. Él le dijo: Señor, ¿cómo un hombre puede volver al vientre de su madre siendo viejo? Y le dice: Nicodemo, esto te es difícil de entender. Santo Dios, aleluya. Santo Dios. Nicodemo, tú eres maestro en Jerusalén. Tú eres fariseo, tú eres entendido de la palabra. Y lo que yo te digo de que tienes que volver a nacer, te es difícil de entender. Le dice: no, esto es fácil de entender. Oiga, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu de Dios. Santo es Dios. Santo. Cuando sus discípulos le cuestionan allá en el libro de Juan, Él le dice: esto es cosa imposible para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Dios nunca ha perdido el control, Él nunca lo perderá. Aleluya, maravilloso Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Poderoso Jehová. Tú podrás estar pasando por tu momento más difícil. Aleluya, el mundo se te está cayendo encima. Puede estar como el pollito que está gritando: el cielo se cae, el cielo se cae, el cielo se cae. Santo Dios. Pero cuando tú paras, cuando tú tomas un momento para mirar y darte cuenta quién es el que está a tu lado, gloria sea el nombre de Dios, quién es el que está a tu lado, tu crisis deja de ser crisis. Gloria sea el nombre de Jehová. Job no habló estas cosas porque Dios le había resuelto su crisis. Santo Dios. Aleluya. Al contrario, Job habló estas cosas porque Jehová se les reveló que Él estaba con él en medio de su crisis. Aleluya, sí, Señor. Es después que Job reconoce quién es el que está con él que Dios lo saca de su crisis. Primero Dios quiere que Job reconozca que Él está con él. Te adoro, Jehová. Aleluya. En el capítulo 40 del libro de Job es cuando Job reconoce que él había estado hablando cosas en su crisis psicológica. Él estaba hablando cosas que él no tenía que estar hablando si simplemente hubiese mirado que Dios estaba con él. Y cuando lo reconoce, le dice: Señor, perdóname, que yo hablé cosas que yo mismo no entendía. De oídas te he oído, ahora mis ojos te ven. Cuando él reconoce esto, entonces dice la palabra: entonces Job fue restaurado. Santo Dios. ¿Me estás Aleluya. entendiendo, hermano? Dios no te restaura para que tú reconozcas que Él es Dios. Dios quiere que tú reconozcas que Él es Dios para que Él te restaure. Aleluya. Santo. Él quiere que tú reconozcas que Él es Dios para tú ser restaurado. Santo. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Sabes? Que en medio de tu crisis tú levantes tus ojos al cielo y tú puedas saber quién está sentado en el trono. Aleluya. 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 Nabucodonosor. ¿Sabes quién es Nabucodonosor? ¿Verdad que sí? Emperador de Babilonia. Nabucodonosor andaba por los jardines de su palacio una tarde y él miró toda la grandeza de su reinado y él dijo: este no es el reino que yo he hecho con mis manos. Y porque él se enalteció, Dios lo humilló y por 7 estaciones, por 7 tiempos, él estuvo caminando con las bestias del campo y le creció su pelo, se volvió loco. Nabucodonosor se volvió loco. Entró en una crisis psicológica, Nabucodonosor. Mira, pastor, usted está hablando mucho de crisis psicológica. Dios sabrá el porqué. Santo Dios. Dios sabrá el porqué. Yo no estoy hablando de gente psicópata, yo estoy hablando de gente cuerda que entra en una crisis psicológica. Santo Jesús. Gloria sea el nombre de Dios. Nabucodonosor entró en una crisis psicológica porque había dejado de reconocer quién era quien lo puso en su lugar, en el lugar donde él estaba. Y por 7 tiempos, dice la palabra, que él anduvo con las bestias del campo y le creció el pelo como las aves del cielo. Y le crecieron las uñas como las bestias del campo, por 7 tiempos. Pero en medio de su crisis psicológica, dice la palabra que Nabucodonosor miró al cielo y se recordó. Santo es Dios. Santo. ¿Usted me escuchó? Nabucodonosor miró al cielo y se recordó quién estaba sentado sobre su trono. Help me out, help me out, help me out. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan: Santo es el Señor. Y los ángeles le adoran, y los serafines
sé, pero yo sé que Él miró y Él vio quién estaba en su trono. Amén. Porque Él mismo lo dice, Él dice, después del tiempo establecido, yo miré al cielo y me recordé. Y dice, y cuando Él recordó y reconoció quién era que estaba sobre su trono, dice que su cordura le fue devuelta. Y la gloria de su reino le fue devuelta. Pero entonces Nabucodonosor dice algo peculiar. Él dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de la gloria, porque Él está en su trono. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jehová. Alabado a tu nombre, Señor. Cuando nosotros somos capaces como iglesia de reconocer quién es que tiene todo dominio y poder, Santo. hoy nosotros empezamos a hacer algo completamente diferente. Aleluya. No dije hacer H-A-C-R, no hacer. Empezamos a hacer, A-S-E-R. Empezamos a hacer algo completamente diferente. Déjame decirlo en inglés para que tenga un poco de dificultad con el español, porque eso suena bien similar en el español y algunos posiblemente no lo entiendan. Santo Dios. When we understand who is on His throne, we become something completely different. Now we start doing something completely different. We become something completely different. Gloria sea el nombre de Dios. Nos convertimos en algo completamente diferente. Gloria sea el nombre de Jehová. Y tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto para, si tú quieres llegar a tu potencial, al potencial que Cristo ha puesto en ti, tú tienes que entender que Él es el que tiene todo poder. Que nada proviene de nosotros mismos. No es cuán inteligente yo sea, no es cuán sabio yo me piense, no es cuán lindo yo cante, no es cuán bien yo predique, no es cuánta gente me siga en Facebook o en Twitter o en Vine o cualquier otra porquería. Es que Dios tiene dominio sobre todo. Santo Jehová. No es cuántas conferencias yo dé o cuánta gente me tenga en la agenda para yo ir a predicar. No, es que Dios está sentado sobre su trono. Y que nosotros somos su iglesia. Santo Dios. Ahora podemos terminar este pensamiento. Si usted entendió esto, aleluya, alabe y glorifique a Dios y podemos terminar este pensamiento. Gloria sea el nombre de Jehová. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él toma posesión, Él toma potestad de lo que es de Él, lo que le pertenece. Él toma potestad de Él. Santo Dios. Y porque es el poder de Dios obrando y no las virtudes nuestras, no hay nada imposible para los que están en Cristo Jesús. Usted no me está entendiendo, usted cree que me está entendiendo, pero usted no me está entendiendo. Yo sé que usted me quiere entender, pero usted no me está entendiendo todavía. Gloria sea el nombre de Dios. Cuando nosotros quitamos el show de la matemática y ponemos solamente a Cristo, cuando nosotros, aleluya, soltamos el volante del cual estamos tan agarrados y nos vamos al asiento de atrás para que sea Cristo el que maneje
Cuando lleguemos al servicio reconociendo que no es dependiendo que quién tiene el devocional, si Dios se va a mover o no se va a mover, es porque Cristo está en este lugar. Cuando mi asistencia al servicio no depende de quién predica esa noche, sino que yo he hecho una cita con Dios. Poderoso es Dios. Cuando mi adoración no depende de cómo yo me esté sintiendo ese día. Gloria sea el nombre de Dios. Si el jefe me trató bien o no. Cuando mi alabanza no dependa de cómo están los músicos tocando ese día. Cuando mi testimonio no dependa si tengo la corbata puesta o no. Santo es Dios. Entonces dice Cristo, mi iglesia, de la cual yo soy el centro, de la cual yo soy el todo. Cuando yo era joven había un lema y me encantaba ese lema, decía, todos para Cristo y Cristo para todos. Santo. Gloria sea el nombre de Dios. Ven, sin Él dice la palabra que nada de lo que existe podría existir, por eso existen todas las cosas. Cuando logramos entender que no depende de si hay leche en la nevera o no. Santo. Gloria sea el nombre de Jehová, aleluya. Cuando yo pueda entender que no depende si hay gasolina en el tanque o no. Entonces dice la palabra que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Aleluya. Aleluya. You didn't get that. You didn't get that. You didn't get that. Santo You didn't get that. You didn't get that. Usted no lo entendió. Usted no entendió lo que yo acabo de decir. Usted no entendió lo que yo acabo de decir. Lo voy a repetir. Cuando Cristo es el centro de la iglesia, ni las puertas del infierno prevalecen en contra de ella. Pero déjeme declararte esto que Dios me reveló. Déjeme declararte esto que Dios me reveló. Porque cuando hablamos de las puertas del infierno pensamos que si un demonio viene a batallar contra mí, yo lo puedo echar fuera en el nombre del Señor. No es de eso que se trata. Las puertas del infierno no se trata, gloria sea el nombre de Dios, de que en la iglesia yo voy a tener paz. No. En todo lugar yo voy a tener paz porque Cristo está conmigo. Y eso no tiene que ver nada con las puertas del infierno. Mi paz no depende de las puertas del infierno. No es por eso que Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán. No es contra mi paz que no van a prevalecer. Mi paz es independiente de las puertas del infierno. Yo quiero que usted entienda esto, mi hermano. Tu paz, tu gozo en el Señor es independiente de las puertas del infierno. No es por eso que Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No es eso, no es de eso que se trata. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Si tú estás en Cristo, tú tienes paz independientemente de las puertas del infierno. Hay que entender que son puertas. Hay que entender que son puertas para entender lo que Cristo estaba revelando a su iglesia. Gloria sea el nombre de Dios. Y cuando usted lo entienda, usted va a glorificar a Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Porque cuando Josué fue a entrar a Jericó, él tuvo que derribar las puertas de Jericó, ¿verdad que sí? Santo. Gloria sea el nombre de Jehová. Santo Dios. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Cuando Josué fue a entrar a Jericó, aleluya, dice que había una muralla alrededor de Jericó, ¿verdad que sí? Y ellos le dieron 7 vueltas a las murallas y las puertas de Jericó se cayeron. Santo Dios. Las puertas
un ejército avanza. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Usted ha estado pensando que las puertas del infierno avanzan contra ti. Las puertas del infierno no avanzan. Gloria a Dios. Las puertas del infierno el enemigo las puso ahí para detenerte a ti en tu avance. Gloria sea el nombre de Dios. Las puertas no se mueven. Tú tienes que llegar a unas puertas. Las puertas no van a llegar a ti. Santo es Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Poder de Dios. Aleluya. Unas puertas no tienen potestad. Aleluya. Simplemente mantienen algo afuera. Santo es Dios. Gloria a Dios. Cuando Josué llegó a Jericó, los que estaban adentro de la ciudad, ¿saben qué hicieron? Ellos cerraron las puertas. Santo es Dios. Santo. ¿Sabe por qué? Jehová. Porque los que estaban allá afuera, ellos no querían que entraran adentro. Santo es Dios. Santo es. ¿Quién estaba afuera? El ejército de Dios estaba fuera de las puertas de Jericó. Aleluya. Iglesia, tú eres el ejército de Dios. ¡Aleluya! Las puertas del infierno no van a venir en contra de ti. Las puertas del infierno están ahí para tenerte a ti afuera. Cuando Cristo dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra este ejército, lo que está diciendo es que la iglesia, Dios le ha dado potestad para llegar a las mismas puertas del infierno, tocar en las puertas del infierno y decirle, por aquí venimos. Santo. Poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Hemos puesto, escucha bien, las puertas como si las puertas nos estuvieran defendiendo a nosotros, las puertas del infierno. No, las puertas del infierno no vienen contra nosotros vamos en contra de las puertas del infierno. Nosotros fue lo que Dios nos dijo, avanza y predica el evangelio a toda criatura, y todo aquel que fuere bautizado, que creyere y fuere bautizado, eso será salvo. Dios te dijo, entra al infierno, métete en el infierno y empieza a arrebatar almas del mismo infierno. Métete allí, porque las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia de Dios. Dios nos mandó a meternos en el mismo infierno y de allí rescatar las almas para el reino de Dios. Santo es Jehová. Santo es Dios. No es que el lobo está afuera soplando y nosotros somos los tres cerditos adentro de la casa, no. Santo es. Es que el enemigo está